Estos son mis mejores consejos para ayudarte a elegir la especialidad que quieres y no equivocarte y así arruinar tu futuro profesional. Así que quédate hasta el final de este video para saber cómo elegir una especialidad médica y no equivocarte en el proceso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel y si no me conoces, yo soy médico general de Costa Rica, actualmente haciendo la residencia aquí en España en urología. Soy residente de 5º año y en este canal, Hablando del MIR, te ayudo a hacer realidad tu sueño de ser médico especialista, especialmente si decides hacer la especialidad aquí en España. Con lo cual, si esto es algo que te interesa, te invito a que me dejes un like en este video para que YouTube le muestre este video a otras personas y que me sigas aquí en el canal y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan nuevos videos como este que te puedan ayudar a hacer tu sueño una realidad. Así que muy bien, esto realmente es un tema que yo sé que le va a ayudar a muchísima gente, independientemente si vas a hacer el examen MIR o si ya has hecho el examen MIR, o bien quieres elegir una especialidad en cualquier otra parte del mundo, bien si te quieres presentar al ENARM en México o quieres hacer el USMLE en Estados Unidos, o vas a hacer la especialidad en cualquier parte del mundo. Es muy importante que elijas correctamente la especialidad en la cual te vas a formar y posteriormente ejercer durante los próximos 40 o 50 años de tu vida. Y es muy importante que sepas cuál va a ser esta especialidad y que elijas correctamente para que no vivas todos esos años de tu vida profesional amargado ejerciendo una especialidad que no te gusta. Así que en el video de hoy te voy a explicar y vamos a pasar directamente a hablar de estos puntos importantísimos que tienes que tomar en cuenta para poder elegir correctamente tu especialidad médica. Ok, el punto número 1 es bastante básico y bastante sencillo. Creo que es la primera cosa que tienes que tomar en cuenta y que te va a eliminar por lo menos la mitad de las opciones que no son buenas opciones para ti, y eso es saber si quieres hacer una especialidad médica o una especialidad clínica o una especialidad quirúrgica. Básicamente al final la medicina se divide en eso, ¿no? Hay personas que les gusta operar y hay personas a las que no. Entonces tienes que elegir primero eso, tienes que saber si te gusta estar en quirófano, y para ello yo te recomiendo que no tomes en cuenta tus prácticas durante la carrera, porque si te ha pasado como me pasó a mí algunas veces como estudiante, es muy probable que durante la carrera no te hayas lavado, no hayas podido experimentar el tocar y meter tus manos en un quirófano, en una persona, y entender realmente una cirugía. Yo conozco muchos casos, y me pasó también a mí, de estar viendo una cirugía y estar 3 o 4 horas en un quirófano sin hacer nada, y lógicamente hasta yo mismo me aburría y en un principio, de hecho, yo pensaba que la cirugía no me gustaba. Es muy importante para saber si realmente te gusta estar en quirófano, además de entrar a un quirófano, estar ahí, poder participar de la cirugía. No digo ni mucho menos que vayas a poder operar a alguien, pero sí es importante que intentes entrar al quirófano. Si todavía eres estudiante, todavía estás bastante a tiempo de empezar a entrar a quirófanos, por lo menos meter la mano, coger una tijera para que te dejen cortar unos hilos, o coger un aspirador y hacer algo, pero estar activo en una cirugía y que vivas un poquito esa experiencia de estar en un quirófano activamente participando del procedimiento quirúrgico que está haciendo a una persona, y con ello saber realmente si te gusta la cirugía. Luego también hay que intentar entrar a diferentes tipos de quirófano, porque no se parece en nada el tipo de cirugía y el ambiente quirúrgico de una especialidad como neurocirugía o cirugía cardiovascular, cirugía torácica, con el de un cirujano general, un ginecólogo o un otorrinolaringólogo o inclusive un oftalmólogo. Entonces es importante ver diferentes cirugías, entrar, intentar empaparte de eso para saber realmente si las especialidades quirúrgicas te gustan o no. Pero ese es el primer tema, saber si efectivamente te gusta el quirófano o no, y puede ser que te guste un poco el quirófano, pero no demasiado. Con eso quiero decir que hay especialidades que son muy quirúrgicas, en el sentido de que sus cirugías son sumamente largas, son cirugías mucho más complejas en términos generales, y otras especialidades que tienen parte de quirófano y otra parte, digámoslo así, clínica, o mejor dicho, no quirúrgica, en la cual también pasas consulta y pasas otra serie de actividades, y que no solo estás en el quirófano. Y eso, por ejemplo, es algo que a mí me llamaba la atención. A mí me gusta el quirófano, me encanta operar, pero también me gusta otras partes de la práctica clínica que no quería dejar de lado, y por eso elegí la especialidad de urología. Entonces, cuando pienses si te gusta una especialidad médica o una quirúrgica, toma en cuenta eso y no elimines las opciones quirúrgicas simplemente por pensar que solamente vas a estar en quirófano. Tienes que saber que hay opciones en las cuales también vas a tener otra parte no quirúrgica que, dependiendo de la especialidad que sea, es más o menos relevante en la especialidad. El segundo punto importante es que tienes que conocer muy bien tu personalidad. Esto es sumamente importante porque nosotros somos personas al final de cuentas, y hay ciertos rasgos, ciertas habilidades que nosotros tenemos
tanto innatas como también otras que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, que definitivamente van a ayudarnos a ejercer mejor ciertas áreas del hacer médico, o sea, ciertas especialidades mejor que otras. Por ejemplo, en el mismo sentido del punto número 1, si eres una persona muy manual, que es una persona muy creativa y que te gusta hacer trabajo de manuales, no sé, de repente también pintas, tocas 1 o 2 instrumentos o tienes esa parte creativa muy a flor de piel, probablemente una especialidad quirúrgica es algo que te vaya a llamar la atención y en lo cual puedas realmente salir bien, o sea, que te guste y que se te dé fácilmente. No por eso quiere decir que exclusivamente las personas con estas características pueden hacer una especialidad quirúrgica, pero definitivamente el de entender tus habilidades innatas y tus gustos y las cosas que te gustan hacer te van a ayudar a saber qué tipo de especialidad elegir. En ese mismo sentido, por ejemplo, si eres una persona muy curiosa que le gusta mucho resolver problemas y eres una persona que le gusta investigar, de repente una especialidad como medicina interna o de las subespecialidades de la medicina interna es algo que te puede interesar, o patología, etcétera. Es decir, hay que buscar partes de nuestra personalidad, cosas que te gustan hacer, en qué pasas tu tiempo libre, qué te gusta hacer, qué te gusta leer, y que tomes en cuenta esas cosas y que pienses cómo esas cosas se pueden trasladar a ser médico, a tu experiencia profesional, porque también puede ser que eso te ayude a saber qué especialidad es la mejor para ti. En ese mismo sentido también tienes que saber si te gusta el trabajo en equipo o no, porque hay algunas especialidades que son mucho de trabajo en equipo y otras donde el manejo y el día a día es un poco como más individual. Por ejemplo, una persona como un internista en general, en prácticamente cualquier especialidad de la medicina interna, pues trabajan mucho en equipo, tanto en el día a día a la hora de distribuirse los pacientes, en las sesiones clínicas y demás. Y hay algunas especialidades, por ejemplo, quirúrgicas, donde pues el trato es más, digamos, individual del cirujano con su paciente o en su consulta y no requiere de tanto de un trabajo en equipo, aunque hay otras, por ejemplo, en donde sí se trabaja en equipo, porque hay equipos multidisciplinares donde estás trabajando con otros cirujanos de otras especialidades porque tratas una patología en la cual convergen más de una especialidad y que tienes que saber trabajar en equipo. Entonces es importante que sepas si esa parte te interesa o si te sientes más cómodo trabajando por tu cuenta. Luego también muy importante en este sentido de tu personalidad, tienes que saber qué tanto te gusta trabajar con personas, porque parece mentira o a la gente te puede sonar raro que yo hable de si te gusta tratar con personas o con pacientes si ya eres médico, pero realmente es que hay especialidades de la medicina que son muy favorables para personas que tal vez el trato directo con los pacientes no les guste tanto. Hay algunas especialidades que son mucho de trato directo y constante con pacientes. Por ejemplo, una especialidad como psiquiatría tienes que tener mucho ese don de gente, es decir, el carisma y la empatía para poder tratar con personas con problemas psiquiátricos bastante fuertes y bastante complejos, que por ejemplo yo no tengo esa característica. Me gusta el trato con los pacientes, pero no sé, tal vez no a ese nivel o no sé cómo explicarlo, pero hay que tener ciertas habilidades para poder tener ese contacto tan estrecho y constante con los pacientes, versus que una persona, por ejemplo, que no le guste el trato con los pacientes, de repente una especialidad como anatomía patológica, análisis clínico, bioquímica clínica, farmacología clínica, le vendría muy bien porque en esas especialidades hay mucho menos trato con los pacientes y ni mucho menos eso es malo o bueno, simplemente son características de nuestra personalidad que tú tienes que conocer para elegir una especialidad en la cual te desenvuelvas lo mejor posible y que seas feliz durante los próximos 40 o 50 años de tu experiencia profesional, de tu trabajo. En el punto número 3 es importante que sepas el estilo de vida que te gustaría tener. Esto es muy variable según la especialidad que vayas a hacer. Como lógicamente sabrás, no es lo mismo el estilo de vida que puede tener, por ejemplo, un dermatólogo, un cirujano plástico, un cardiólogo, un cirujano general, un intensivista, un médico de urgencias, un neurocirujano o etcétera. Así podría seguir. Es decir, cada uno tiene cierta calidad de vida diferente que tienes que tomar en consideración y pensar qué tan importante es esa calidad de vida que la especialidad que vas a elegir te va a ofrecer y si eso es algo que te gusta y estás dispuesto a hacer. En ese sentido es importante, por ejemplo, cosas como la carga de trabajo, o sea, cuántos pacientes suele tener esta especialidad. Son pacientes muy complejos, el número de camas o de pacientes que tienen ingresados, el tipo de patología que tienen estos pacientes, el tipo de guardias que vas a tener. Piensas, o sea, hay especialidades que las guardias son presenciales, otras que las guardias son localizadas. ¿Te gustaría una cosa o la otra? También cosas como, por ejemplo, hay especialidades que te permiten, digamos, dejar el trabajo más en el trabajo y no llevarte el trabajo a tu casa, en el sentido
de que, por ejemplo, un ginecólogo, por ejemplo, tal vez en la seguridad social no tanto, pero sí a nivel privado, tiene que estar disponible 24/7. Un pediatra, por ejemplo, también, un neurocirujano puede que lo llamen por la madrugada cuando está de guardia por un accidente y tiene que estar disponible. Hay otras especialidades, por ejemplo, de repente, en algunos casos, anatomía patológica, donde tú estás trabajando y una vez que terminas de trabajar, el trabajo se queda en el hospital y no te lo llevas a tu casa. Aunque conozco algunos patólogos que son excepcionales y que trabajan incluso en horas extra y hacen un trabajo excepcional, pero bueno, eso es independiente. Hay algunas especialidades que te permiten dejar el trabajo en el trabajo y no llevarte el trabajo a tu casa. Entonces eso también es algo que hay que considerar en cuanto a la calidad de vida y el estilo de vida que la que vas a elegir te puede ofrecer. En ese mismo sentido también está el nivel de estrés que la especialidad que vas a elegir te va a suponer. Por ejemplo, como digo, hay especialidades donde en términos generales la patología con la que tratan es sumamente compleja y tienes que saber tratar con un nivel de estrés mucho mayor. Por ejemplo, los intensivistas que tratan con pacientes constantemente muy graves y que de un momento a otro se pueden complicar, no es lo mismo que el tipo de paciente que ve un oftalmólogo o un dermatólogo, donde en términos generales son pacientes más estables, digámoslo así, que la patología es más llevadera y no de tanto de urgencia o de cosas más graves. Entonces tienes que saber también en ese sentido el nivel de estrés de la patología que vas a tratar, qué tanto va a afectar tu calidad de vida y cómo eso pues te puede afectar a la hora de elegir esa especialidad o no. Número 4, tienes que saber la rutina de la especialidad. Es importante que sepas cómo es el día a día de un especialista de esa especialidad que te gustaría elegir. Por ejemplo, es una especialidad que es meramente de consulta 24/7 o de repente tienen algún tipo de exploraciones o de otros tipos de actividad asistencial diferente. Por ejemplo, un cardiólogo que se dedique también a hacer ecocardiografías, entonces no es solo consulta, sino que está haciendo ecocardiografías, o por ejemplo en mi especialidad que así como un día puedes estar en la consulta, al otro día estás en el quirófano, y dentro del quirófano también hay cirugías súper diferentes, cirugías muy complejas que terminan siendo cirugías abiertas o cirugías de 3 o 4 horas, pero también puedes estar en quirófano donde la patología que estás operando simplemente tardas 15 a 20 minutos y es mucho más variada en ese sentido. Tienes que saber cuál es el día a día de esa especialidad que te gustaría elegir para saber si eso es algo, ese estilo de vida, ese estilo de trabajo, mejor dicho, se adapta a lo que tú esperas o a lo que tú quieres. Como digo, hay gente que le gusta solamente estar en la consulta, otros que nos gusta un poco más variado. Tienes que tener claro eso a la hora de elegir la especialidad que te gustaría hacer. Luego también en cuanto a la rutina tienes que tomar en cuenta el lado de la investigación de esa especialidad, porque puede que si te gusta la investigación hay ciertas especialidades donde vas a tener más opciones de, además de trabajar como médico, digamos así, en la parte médica, vas a tener tiempo para poder dedicarte a la parte de investigación, y hay algunas especialidades que te lo permiten más que otras. Antes de pasar al punto número 5, si te está gustando este video, no olvides dejarme un comentario y decirme si te está gustando, qué parte es lo que más te está gustando de lo que estamos hablando, y por último dejarme un like aquí en el video para que otros compañeros puedan verlo y saber cómo elegir una especialidad. Sígueme también en el canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de cuando salga el próximo video que te va a ayudar a hacer realidad tu sueño de ser médico especialista. Así que bueno, ahora pasamos al punto número 5 y es la parte de la salida laboral. Con esto me refiero a qué va a pasar o cómo va a ser tu vida como especialista en esa especialidad, valga la redundancia. Por ejemplo, hay trabajo cuando acabes la especialidad. Tienes que saber si, por ejemplo, si haces aquí la especialidad en España o en el país que haga la especialidad, si cuando termines van a haber oportunidades de poder conseguir trabajo en esa especialidad. También de repente te podría interesar saber si en otros países hay oportunidades de conseguir trabajo en esa especialidad, porque puede ser que te interese ya sea irte a otro país, por ejemplo de Europa, o volver a tu país. También saber cuál es la realidad a nivel laboral de la especialidad que vas a hacer. Luego también tienes que saber si te interesa la consulta privada o no. Hay especialidades donde poder ejercer en la consulta privada es mucho más sencillo que en otras especialidades. Entonces es importante, si te interesa tener una consulta privada, elegir una especialidad que te ofrezca poder trabajar a nivel privado con mayor facilidad que, por ejemplo, otras especialidades en las que esto es un poco más complejo. Y luego, como te digo, también es importante saber si quieres quedarte en el país donde haga la especialidad, es decir, aquí en España o donde sea que vayas a hacer la especialidad, o si buscas de repente luego ejercer tu profesión en otro país. Entonces tienes que saber cuál es la realidad de esa especialidad en este otro país al que te gustaría ir, para saber si vas a tener oportunidades de ejercer en otros países
con el título que vas a tener como especialista. El punto número 6 es el prototipo de paciente. Tienes que saber también qué tipo de paciente te gustaría tratar. Eso es sumamente importante porque son a los pacientes a los que vas a tratar, entonces tienes que estar contento y ilusionado de poder ayudar a este tipo de personas. Entonces, tienes que saber qué tipo de paciente te gustaría tratar. ¿Te gustaría tratar niños? ¿Te gustaría tratar adultos? ¿Te gustaría tratar adultos mayores? ¿Te gustaría tratar principalmente solo a mujeres? ¿O te gustaría tratar a todo el espectro de pacientes que hemos comentado hasta ahora? Dependiendo de la especialidad, pues lógicamente podría ser pediatría, geriatría, medicina de familia o ginecología, que son los casos más claros de cada uno de estos grupos etarios, pero bueno, que hay especialidades que se dedican a un grupo de pacientes más que a otros, entonces dependiendo de lo que te guste, eso también es importante que lo tomes en cuenta. Luego, si te gusta más la patología crónica o la patología aguda, es decir, hay especialidades donde simplemente, por ejemplo, algunas especialidades quirúrgicas donde lo que tú haces es operar al paciente y después el paciente sigue su control con otro médico y tú no tienes que hacerle el seguimiento, y puede que eso sea algo que te interese. O por ejemplo, un anestesista generalmente, si se dedica a la parte del quirófano, pues va a tener solo el momento en el que está con el paciente monitorizándolo durante la anestesia y luego ese paciente se va y ya no vuelve a saber de él. Eso puede que sea algo que te interese, o bien te puede gustar la patología crónica, estar con pacientes durante años tratándolos y controlando X o Y problema de salud porque es una patología crónica. Y luego también, si te gusta el paciente estable, digámoslo así, o sea, con una patología, bien sea aguda o crónica, pero que sea estable, o si prefieres trabajar con pacientes con patología grave, como puede ser un médico intensivista, o con patología terminal, como podría ser un médico con especialidad en cuidados paliativos. Tienes que decidir qué prototipo de paciente te gustaría manejar tu práctica profesional. Y por último, pero no menos importante, es el futuro de la especialidad, y en este sentido me refiero a mucho más que solo el futuro profesional en cuanto a cuando acabe la especialidad, sino a qué futuro se le ve a esa especialidad en los próximos años. Por ejemplo, hay especialidades donde hay mucho movimiento en cuanto a la parte de medicina, digamos en la parte genética o más específica, lo que vendría a ser la medicina especializada o individualizada, patología o especialidades donde la parte, digamos, inmunológica o genética está en desarrollo. Y entonces, pues, si esa parte te interesa, que va a estar también muy relacionada a la investigación, puede que esa sea una especialidad que te guste. Si quieres hacer, como digo, también investigación, hay especialidades donde tienes muchísima más facilidad para meterte en campos de investigación que en otras. Entonces es importante que sepas el futuro en general que tiene esa especialidad, el campo, cómo se está abriendo los diferentes campos, los diferentes ámbitos dentro de esa especialidad, y si ese es un futuro que a ti te gustaría vivir, si sería algo en lo que te gustaría participar. Así con ello también puedes saber a lo que el tipo de especialista que vas a poder ser en el futuro. Entonces es importante que sepas este punto también. Por último, pero no menos importante, tienes todo este material, tienes que tenerlo muy muy claro a la hora de que vayas a elegir una especialidad. Como te digo, hemos estado hablando de si quieres hacer una especialidad médica o una especialidad quirúrgica, tienes que saber cómo, según tu personalidad, cuáles son tus habilidades, tus intereses y cómo estos se pueden combinar con la especialidad que puedes hacer para que seas un mejor especialista, tomando en cuenta tus habilidades, tus intereses a la hora de elegir la especialidad, el estilo de vida que quieres tener, la rutina de la especialidad, la salida laboral que tiene la especialidad, el prototipo de paciente que vas a tratar y la patología, por ende, que vas a estar en más contacto. Y por último, el futuro de la especialidad. ¿Qué parte de todo lo que hemos hablado hoy te ha llamado más la atención? ¿Cuáles son las especialidades que te gustaría hacer y por qué te gustaría hacer esas especialidades? Me encantaría que me lo digas en los comentarios y que podamos hablar y saber qué cosas te ha llamado más la atención de lo que hemos hablado hoy y cómo yo también te puedo ayudar para que puedas elegir tu especialidad y que no te equivoques, que seas sumamente feliz y apasionado durante los próximos 40 años de tu vida profesional porque has elegido correctamente tu especialidad. Así que déjame cualquier comentario abajo en los comentarios. No olvides seguirme aquí en el canal y compartir este video para que YouTube lo muestre a más personas y que también actives las notificaciones para que llegue este mensaje a muchísima más gente y que YouTube te avise de cuando salgan nuevos videos. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde comparto muchísima información, motivación y formación para aquellas personas, para aquellos médicos que quieren hacer una especialidad, tanto si la quieren hacer aquí en España como si la quieren hacer en cualquier parte del mundo. Así que espero que te haya gustado este video y ya nos vemos en el siguiente.